Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la muerte de Carlos IV en 1328, que va a extinguir, como vimos en la clase anterior, la línea decana de los reyes capetos, va a causar en el largo plazo un grave conflicto sucesorio. Porque ante la extinción de la línea decana de los capetos, va a quedar vacante la elección de un rey en Francia. Si bien el pariente varón más cercano en el orden de sucesión habría sido, en principio, Eduardo III de Inglaterra, este lo era por ser nieto por vía materna de Felipe IV, por un lado. Con lo cual, esto entra en contradicción, obviamente, con la ley sálica, que en Francia era la regla. Y por otro lado, además, era un inglés. Razón por la cual la nobleza francesa nunca iba a permitir la proclamación de un rey inglés en Francia. A consecuencia de esto, la nobleza francesa va a proclamar a Felipe VI de Valois, que era un nieto de Felipe III, a través de Carlos de Valois, que era el hermano menor de Felipe IV. ¿Sí? Bien, esto va a inaugurar la rama o familia, rama cadete, podríamos decir, de los capetos, que son los Valois. Capetos Valois, también llamados Capetos Valois, porque obviamente también tenían origen en la dinastía de los Capetos, la casa de Francia, digamos. Por su parte, el reino de Navarra no seguía la ley sálica, con lo cual la heredera directa va a ser Juana II, que va a ser reina de Navarra. O sea, Francia y Navarra van a pasar a tener reyes separados. Y esto va a durar hasta fines del siglo XVI. También Juana sería heredera del condado de Champaña, pero el condado de Champaña, por su importancia económica y por su vinculación, sobre todo económica, con el reino de Francia, va a ser negociado con Juana por Felipe VI a cambio de extensos territorios en Normandía. Como les digo, en un primer momento no va a haber ningún planteo por parte de Eduardo III con respecto a la sucesión al trono francés. De hecho, Eduardo, en un primer momento, va a hacer acto de homenaje, va a rendir homenaje, el homenaje de vasallaje que le correspondía rendir por sus territorios en Francia, como vasallo respecto de sus territorios en Francia, el ducado de Aquitania. Pero en 1332, Felipe va a dar asilo a David II de Escocia, que era obviamente el enemigo de Eduardo. Y para enfurecerlo, Eduardo va a dar refugio a su vez a Roberto III, el conde de Artois, que estaba acusado por Felipe VI de haber falsificado un testamento. En 1337, luego de reclamar infructuosamente la extradición, Felipe va a declarar felón a Eduardo III y va a pasar a invadir la Guyena. Este hecho va a inaugurar una serie de conflictos que ha recibido por parte de los historiadores el nombre genérico de Guerra de 100 años y que se van a prolongar con distintas pausas entre 1337 y 1453. En principio, Francia tenía todo para ganar. Por esa época era la primera potencia de Europa, el país más poblado, el más rico y sobre todo con el mayor y mejor ejército del continente. De hecho, la guerra empezó bastante bien para Francia, pero en 1346, en la batalla de Crécy, los ingleses pusieron en juego su arma secreta, el arco largo, destruyendo a la orgullosa caballería feudal francesa. Al mismo tiempo, David II de Escocia, que montó una invasión del norte de Inglaterra poco después para ayudar a sus aliados, fue derrotado y capturado por los ingleses hacia noviembre del mismo año. De esta manera, Felipe, desesperado, va a convocar a las Cortes para solicitar un alza de impuestos que le fue negada. Y al año siguiente, los ingleses van a capturar Calais, que va a permanecer en sus manos por 2 siglos. A estos desastres va a seguir la erupción de la peste negra, en 1348, y que un año más tarde se va a cobrar la vida de la propia esposa de Felipe VI, la reina Juana. Bueno, Felipe va a morir el año siguiente, en 1350, y va a ser sucedido por su hijo, Juan de Borgoña, que va a subir al trono como Juan II de Francia, apodado Juan el Bueno. El reinado de Juan marca uno de los puntos más críticos de la historia de Francia. A partir de 1353, los ingleses retoman las hostilidades, luego de la pausa que había provocado la peste, y en 1355 a 56, en un raid de destrucción impresionante, la cabalgata
de Eduardo, príncipe de Gales, el hijo de Eduardo III, apodado Eduardo el Príncipe Negro, va a asolar Auvernia, Limousin y Berry. Y en septiembre de 1356, en la batalla de Poitiers, que va a ser una reedición casi exacta de la de Crecy 10 años antes, los arqueros del Príncipe Negro van a destruir la hueste real de Juan II, que, luchando a la cabeza de sus caballeros, va a ser desmontado y capturado por los ingleses. Francia, por entonces el mayor país de Europa, queda así al borde del colapso total, sumida en el caos, con bandas de soldados desertores robando en los caminos, atacando e incluso saqueando las aldeas. Pero Francia parece tener un destino eterno, capaz de recuperarse de una forma espectacular de sus más profundos colapsos y resurgir de una forma aún más poderosa. Y eso fue lo que ocurrió, y va a ocurrir una y otra vez a lo largo de su historia. Carlos, hijo del rey Juan y por entonces delfín, es decir, heredero de Francia, se va a poner al mando de la nación. Va a tener que aplastar 3 alzamientos, representando a los 3 órdenes del Estado. Uno de la nobleza, liderada por su pariente Carlos el Malo, rey de Navarra. Otro de la burguesía, liderada por Etienne Marcel, que intentó instaurar un gobierno constitucional. Y finalmente, una enorme revuelta campesina conocida como la Jacquerie. Pero los problemas del joven heredero estaban lejos de concluir. En virtud del Tratado de Bretigny, Eduardo III obtuvo no solo la Guyena, sino también el resto de Aquitania, la Gascoña, incluyendo además el Poitou, el Périgord, el Limousin y el Angoumois. Pero además estaba el tema del rescate del rey, que era lo acostumbrado. El pago del rescate fue fijado por los ingleses en la fabulosa suma de 3 millones de ecus de oro. A fin de recaudar semejante suma, Juan fue intercambiado por 83 rehenes, todos miembros de las casas más nobles de Francia, e incluyendo a su hijo menor Luis, el hermano menor del delfín Carlos, regente por entonces. Así, Juan retornó a Francia, y cuando su hijo Luis va a escapar de Inglaterra, dándole la oportunidad a su padre de suspender el pago del rescate y reiniciar las hostilidades, Juan va a anteponer la palabra de honor dada a los ingleses y va a volver por propia voluntad a su cautiverio en Inglaterra, donde va a morir un año después. La muerte de Juan el Bueno fue una bendición para Francia. Por un lado, no tuvieron que terminar de pagar el enorme rescate. Si ustedes escucharon alguna vez más caro que el rescate de un rey, ahora entienden a qué se refiere eso, porque probablemente era la suma más grande que tenía que pagar un Estado en la Edad Media. Y por el otro, puso en el trono a su hijo, el delfín Carlos V, que ya venía, como vimos, haciéndose cargo del gobierno. Carlos V va a ser conocido como Carlos el Sabio y va a ser uno de los mejores reyes de la historia de Francia. En su reinado de poco más de 15 años, Carlos V va a recuperar prácticamente todos los territorios conquistados por los ingleses. Para eso va a contar con la ayuda, por un lado, de los nobles gascones, descontentos con la tiranía de Eduardo el Príncipe Negro, y por el otro, con un personaje excepcional, uno de estos personajes excepcionales que va a producir Francia durante el periodo de la Guerra de los 100 años. Nos referimos a Bertrand de Guesclin, apodado el Perro Negro de Brocéliande, un noble bretón menor, pero dotado de una capacidad táctica impresionante, que le valió ser elevado al rango de condestable, o sea, generalísimo de Francia, y que va a conducir una guerra de guerrillas al principio, pero sin cuartel, y que va a terminar, a fines del reinado de Carlos V, con incursiones directas, costeras, sobre la propia Inglaterra. Carlos va a morir en septiembre de 1380, a la edad de tan solo 42 años. Y su muerte cierra el primer periodo o la primera fase, podríamos decir, de la Guerra de los 100 años. Bueno, obviamente, en un periodo tan turbulento como es el reinado de estos primeros reyes de la Casa de Valois, un periodo marcado por la necesidad de financiar guerras, pagar rescates, superar crisis económicas causadas por epidemias, etcétera, etcétera, se va a recurrir, obviamente, una y otra vez a alteraciones
mutaciones, como se les decía, en el estándar monetario. Vamos a pasar a ver un poco ahora las acuñaciones de este primer periodo, de estos primeros 3 reyes de la Casa de Valois. Pero antes de pasar a ver estas acuñaciones, tengo que introducir un tema que es el de la metrología francesa avanzada. Simplemente quería indicarles que durante el reinado del último de los reyes capetos de la línea de Cana, que es justamente Carlos IV, Carlos el Hermoso, se va a introducir el concepto de pie monetario, pie de monnaie, que básicamente es una forma de calcular la devaluación de la moneda. Vimos que el Gros Tournois de San Luis había sido introducido inicialmente en una talla de 58 piezas por marco de plata. Bueno, para la época de Carlos IV se calculaba en base a un promedio que el pie monetario del Gros Tournois era de unas 60 piezas por marco. Este 60 piezas por marco se tomaba como la talla ideal promedio de un Gros Tournois. Y el pie monetario, que a partir de 1337, es decir, justamente a partir del año en que Felipe VI de Valois entra en guerra con los ingleses, con Eduardo III de Inglaterra, y que es el año en que van a empezar a hacerse sentir cada vez más las devaluaciones, el cálculo de pie monetario se oficializa como forma de cálculo por parte de la Cour des Comptes, que sería como el Ministerio de Finanzas de Francia, de calcular la devaluación, el estándar de una nueva especie de moneda introducida. El pie monetario se calcula con respecto a la siguiente fórmula. Talla, que quiere decir la cantidad de piezas por marco que se acuñan, multiplicado por curso, que sería básicamente la cantidad de deniers que representa, deniers tournois en principio, que representa esa moneda, o sea, cuál es el valor nominal de esa moneda, dividido por título, que es el fino, multiplicado por 5. O sea, que si tomamos el caso del Gros Tournois de San Luis, vamos a decir 60 por 12, porque 60 son 60 piezas por marco, por 12, porque el Gros Tournois de San Luis valía 12 deniers, dividido 12, que es el título, 12 deniers argent le roi, o sea, 12 denarios finos, 12 sobre 12, o sea, plata pura argent le roi, por 958,333 milésimas, por 5. Y esto da 12. O sea, que el pie monetario del Gros Tournois de San Luis es 12, que es la base de cálculo. Así, si hablamos de un pie monetario 24 o 24, pie monetario 24, sería una devaluación del 100%, o sea, a la mitad de la moneda. Quiere decir que una moneda que contiene la mitad de plata va a tener el mismo valor que el Gros Tournois. Dicho eso, pasemos ahora a ver las distintas acuñaciones. Creo que vamos a hacer una clase más donde vamos a explicar algunos aspectos de la metrología avanzada francesa medieval, para luego sí ver otros temas más que me interesa señalar sobre la organización de las acuñaciones, etcétera, que lo vamos a ver en una clase práctica. Bueno, los Valois tenían un grave problema de objeción de legitimidad. O sea, básicamente, al ser una dinastía cadete, una rama cadete de la dinastía de los Capetos, necesitaban justificarse. Por lo tanto, el boato de la corte era impresionante. Le daban una enorme importancia a todo el ceremonial, etc. Y van a ver también que las acuñaciones en oro de los reyes Valois, sobre todo de los primeros reyes Valois, que eran los que más necesitaban justificar sus títulos de reyes de Francia, van a ser muy impresionantes. De hecho, van a ver que Felipe VI de Valois, entre 1328 y 1350, va a introducir por lo menos 10 tipos principales en oro. Primero, el Royal d'Or, de unos 4,2 gramos, creado el 2 de mayo de 1328, corriente por 20 sueldos turoneses, o sea, una libra. Luego, el Parisis d'Or, que se llama así porque representa el valor de una libra parisí, o sea, 25 sueldos turoneses, con un peso de 7 gramos y creado el 6 de septiembre de 1329.
Luego, el écu à la chaise, que va a ser la moneda de oro más común de este reinado, que va a tener un curso y un fino variable, con 6 emisiones sucesivas. Cada vez que hay una emisión hay una devaluación, tengan en cuenta esto, entre 1337, que es el año de su introducción, y 1349. Luego, el Lion d'Or, con 4,9 gramos, de oro 22 quilates, que se llama así por mostrar un león a los pies del monarca. Luego el Pavillon d'Or, con 5,1 gramos, oro 23 quilates, introducida el 8 de junio de 1339 por 30 sueldos turoneses. Luego la Couronne d'Or, corona de oro, moneda rarísima, introducida en enero de 1340, seguida del Double Royal d'Or, que como su nombre lo indica, es una moneda de valor doble que el Royal d'Or, o sea, 2 libras turonesas, 60 sueldos, pero con un peso menor, 6,75 gramos y un filo también reducido a 22 quilates. Luego el Ange d'Or, el ángel de oro, con 6,3 gramos, 23 quilates, introducida el 8 de agosto de 1341. Luego el Florin Georges, el florín de San Jorge en 2 variedades, la primera introducida en abril de 1346 con 4,7 gramos y 22,25 quilates. Y finalmente, la última moneda del reinado en oro, la chaise d'or, la silla de oro, con 4,7 gramos, 23 quilates, introducida el 17 de julio de 1346. En plata se va a acuñar inicialmente el gros tournois y también un gros parisis, que es mucho más raro, que incluye como característica de diseño 15 lises, que esto representa justamente el valor del sueldo parisí en denier tournois. Pero a partir de 1337, con el inicio de la Guerra de los 100 años, Felipe va a ir introduciendo nuevas versiones del gros tournois, con cambios de diseño que designan variedades de menor peso y sobre todo menor fino, o sea, plata más baja. Gros à la couronne, el gros de la corona, introducido en 1337, con 2,52 gramos, plata de 639 milésimas, por valor de 10 deniers tournois. Gros au lis, el gros de la flor de lis, en varias emisiones sucesivas de vellón cada vez más pobre, siempre con el mismo valor fijo de 15 deniers tournois. Y el gros à la queue, el gros de la cola, por tener una cruz de asta larga. De peso y fino algo mejor, 3,4 gramos, de plata 6 deniers argent le roi. Las especies menudas o moneta negra de vellón van a ser el doble parisí, el parisí sencillo y su maille, el doble tournois, el pequeño tournés o petit tournois o tournés sencillo y su maille u óvolo. Todas también con caídas graduales de peso y fino, en varios tipos y en varias emisiones. En solo 5 años, entre 1337, el inicio de la Guerra de los 100 años, y 1342, el pie monetario va a caer de 12 a 60, lo que implica una devaluación del 500%. En noviembre de 1343 se va a restablecer el pie decimoquinto, volviéndose a acuñar por última vez en la historia el gros de San Luis. Las especies de vellón grueso son devaluadas a su valor intrínseco. Pero esta revaluación no va a durar mucho tiempo. El desastre de Crecy en 1346 va a asumir a las finanzas del reino en un desastre. Y para 1350, la muerte de Felipe VI, la devaluación ya va a haber alcanzado el pie 36, o sea, una devaluación del 300%. El mal ejemplo introducido por Felipe VI a partir de 1337 va a ser agravado por su hijo Juan, que lo sucede en 1350. A pesar de tener un reinado más breve, Juan va a emitir un número gigantesco de especies de vellón grueso inflacionario. Pero si empezamos por el oro, digamos que inicialmente se va a acuñar el écu, similar al de su padre, pero ya en oro bajo, 18 quilates. Y en 1354 se va a introducir una nueva moneda, el mouton d'or, cordero de oro, de peso algo mayor, inicialmente en oro fino, luego cayendo. Su mitad, el demi-mouton, mucho más rara, y también muy rara y en oro fino, el royal d'or. Pero en diciembre de 1360, con el fin de recaudar el rescate del rey, que ha caído prisionero de los ingleses, se introduce una moneda que los coleccionistas franceses consideran el primer franco y tienen en especial estima. Es el llamado franc à cheval, que muestra al rey como un valiente caballero armado, muy acorde a su imagen de guerrero montado
el ideal heroico que en buena medida este rey encarna, ¿no? Esta moneda, con un valor de 20 sueldos turoneses, es decir, 1 libra, llevando la titulatura abreviada francorum, va a ser apodada por la gente Franco, por esta abreviación del título real. Es la primera vez que una moneda valuada en 1 libra turonesa va a recibir el nombre de franco. Con el tiempo, franco y libra van a pasar a ser sinónimos, y de esta manera, franco se va a convertir en el nombre de la moneda francesa por excelencia. Con el mismo objeto con que se acuña el franc à cheval en las secas del norte, en las secas del sur, en el Languedoc, donde la moneda italiana circula con preferencia, con el fin de recaudar el rescate del rey, se va a acuñar un florín de oro de tipo florentino. En cuanto a las monedas de plata del reinado, casi todas son gros blancs, que son acuñaciones en realidad en vellón rico, de diversos grados, recibiendo la mayoría de ellas un nombre a partir de algún detalle de su diseño o tipo principal. Juan va a introducir un total de 11 tipos diferentes de monedas de gruesas de blancas, acuñadas en 2, 3, 7 y hasta 8 emisiones sucesivas, cada una de ellas con reducción de contenido de plata y con alguna marca distintiva para identificarlas. Estos tipos incluyen la Maille Blanche, por valor de 7,5 deniers, introducida el 14 de mayo de 1351, en plata de 4,5 deniers argent le roi, el Gros au Trèfle, el grueso de las tréboles, por 8 deniers tournois, el Blanc au Quadrilobe, por 5 deniers tournois, el Gros à la queue, el gros de la cola, similar al de su padre, también por 15 deniers tournois, el Gros au lis, el Blanc à la couronne, el Gros Blanc à la fleur de lis, el Gros à la couronne, el Gros au trois lis, etc. Para la época del desastre de Poitiers, la devaluación alcanza el pie 60, o sea, nuevamente un 500%. Ese año se dispone el retorno al pie 48, una revaluación de un humilde 25%, pero las revaluaciones en realidad son peores que las devaluaciones, porque de pronto la gente se encuentra con que su moneda tiene menor valor. Y esta revaluación justamente va a ser la que va a motivar el gran alzamiento campesino que se conoció como la Jacquerie, lo que obliga al regente Carlos a retornar pronto al pie 60. Aplastadas las rebeliones y con el retorno de Juan de Inglaterra en 1361, donde sin duda tomó contacto con la buena moneda de plata, pero también sin duda influido por su hijo, el Delfín, el futuro Carlos V, que además va a prestar mucha atención a las consideraciones del gran economista medieval de la Universidad de París, Nicolás Oresme, que habla de la virtud de la buena moneda, de la moneda estable. Se va a reintroducir un Gros Tournois à la couronne en plata fina. Si bien ya desde 1359 se venían acuñando Gros Tournois en el Languedoc, para uso local, obviamente, valorados con mucha prima con respecto a la moneda circulante en el resto del reino. Las especies de vellón propiamente dichas, dobles y deniers, parisis y tournois, se acuñan ya casi todas en vellón bajo, y también en sucesivos tipos principales y emisiones con fino variable. El gobierno de Carlos V, así, va a marcar, obviamente, el retorno a la buena moneda, bajo la benéfica influencia de Nicolás Oresme. Ya como rey, Carlos acuña al principio el franc à cheval, pero poco después lo reemplaza por un nuevo diseño, con el rey de pie dentro de un arco gótico, moneda conocida como franc à pied. En plata va a seguir acuñando el gros, suplementado al año siguiente, el 20 de abril de 1365, por una moneda de vellón con valor de 5 deniers tournois, que lleva su inicial, por lo cual es conocida como Blanc au K, el blanco de la K. Esta moneda marca una caída del pie 21º, establecido en abril de 1361, al 24º. Pero en realidad esto es un mero reajuste para restaurar la ratio óptima entre oro y plata de 1 en 12. Bueno, vamos a empezar a mirar un poco las monedas de Felipe VI, el primer rey de la casa de Valois. Y acá tienen, bueno, el llamado Gros à la fleur de lis.
una moneda obviamente de vellón. Esta moneda, este ejemplar pesa 2,52 gramos, está un poco por debajo del peso oficial de esta emisión, y suele tener 15 lises en torno, que es la marca de valor en realidad, porque esta moneda tenía un valor de 15 deniers, un sou parisis, 15 deniers tournois. La flor de lis, que aparece en reverso. En verso, bueno, la cruz con la titulatura real, la leyenda religiosa, Benedictus sit nomen Domini nostri Philippus Rex, cruz cantonada de una lis, y en el reverso Francorum con la lis en el medio. Pasando a la moneda de vellón, double parisis, Philippus Rex Francorum, y moneta duplex, doble denier del tercer tipo, y dentro del tercer tipo la primera emisión de este tercer tipo, introducida el 27 de abril de 1346, o sea, ya a fines del reinado. También tenemos el double tournois, con la corona y esta cruz floreada en reverso. Y finalmente el denier parisis, en este caso de la segunda emisión, moneda livianita, 0,66 gramos, muy delgadita. Pasando a las monedas de Juan el Bueno, les muestro primero el dibujo para que entiendan mejor la moneda, porque realmente estas monedas están muy mal acuñadas, son muy crudas y por ahí no se darían cuenta cómo son, en verdad, por ver la moneda. Ciani la llama Blanc dit Pat d'Oie, la blanca llamada pata de ganso. Esto es incorrecto. Esta no es la moneda llamada blanca pata de ganso, sino que esta es la llamada gros au couronne, grueso de los coronas, porque tiene dos coronitas. Y fíjense, esta es una moneda que evidentemente tiene bastantes recortes. Perdió mucho peso por recorte, al punto de que le falta la orla concéntrica exterior con la leyenda religiosa, Benedictum sit nomen Domini nostri, y en el reverso continúa la leyenda de anverso con la palabra Francorum. En verdad, la moneda que es conocida como pata de ganso, Ciani en su catálogo la lista como gros à la fleur de lis florence, que es esta. Y esa lis de forma tan extraña, que parece efectivamente la pata de un ganso, es lo que dio el apodo a esta moneda. Finalmente, pasando a Carlos V, Carlos el Sabio, ahí tenemos la Blanc au K, la blanca de la K, que es obviamente la K coronada, es la inicial o cifra del rey. Y acá la tenemos en vivo, en la misma moneda. Esta moneda por lo menos está completita, está razonablemente bien acuñada. Fíjense, no tiene el nombre del rey, sino que tiene la K simplemente, y dice Dei Gracia, con la típica orla de lises, que en muchos casos es la marca de valor, y en el reverso, con la leyenda religiosa usual concéntrica externa, Benedictum Domini nostri, bla bla bla, Francorum Rex, un rey de los francos. Bueno, nos toca ver ahora el reinado de Carlos VI, el hijo y sucesor de Carlos V, que va a suceder al trono en septiembre de 1380, y cuyo reinado marca, por un lado, uno de los periodos más tristes y
oscuros, una nueva crisis en la historia de la Francia, del Reino de Francia, y por otro va a desembocar en la segunda fase de la Guerra de los 100 años. Carlos va a suceder a su padre, como les digo, en septiembre de 1380, con tan solo 11 años de edad, de manera que el gobierno va a quedar en manos de un consejo de la regencia, dominado por su tío, el duque de Borgoña, Felipe el Atrevido. 5 años después, Carlos se va a casar con Isabel de Baviera, y 3 años después, en 1388, va a empezar su gobierno efectivo. Sin embargo, apenas 4 años después, en 1392, cuando el rey contaba con 24 años, se va a producir el primer hecho nefasto que va a augurar el trágico reinado de Carlos VI. Encabezando la hueste en una expedición contra Bretaña, que había dado refugio a un fugitivo del rey, Carlos va a ser abordado por un mendigo, un viejo leproso harapiento, que se va a cruzar delante de su caballo, gritando: «Ne chevauche pas plus avant, noble roi, tu es trahi». En el momento el rey no pareció alterarse por este suceso inusual. Sin embargo, unas millas más adelante, de repente, sacó su espada y empezó a atacar a sus compañeros de partida. Se dice incluso que hubo muertos. Bueno, este fue el primero de varios brotes psicóticos que va a sufrir el monarca a lo largo de su reinado, al punto que Carlos VI es conocido por los historiadores como Carlos el Loco. En otro hecho lamentable y famoso, Carlos se quiso disfrazar de hombre salvaje junto con otros 4 nobles para un baile de disfraces, y cubierto su cuerpo con una especie de trapos que simulaban el cuerpo hirsuto del hombre salvaje, y alguien acercó una antorcha imprudentemente y se prendieron fuego los 5 bailarines. El rey se salvó de milagro. Los accesos de locura van a sucederse unos a otros a lo largo del reinado. De hecho, se dice que incluso Carlos VI padecía un síndrome que se llama el del hombre de cristal, que creía que estaba hecho de cristal y que se podía romper. Entonces se pone histérico. Bueno, otros días no reconocía a su esposa, no reconocía a su propio hijo. En fin, bueno, obviamente esta crisis en el trono va a estimular una pugna de poder entre los elementos más poderosos y ambiciosos de la corte, ¿no?, que van a estar encabezados principalmente en 2 facciones. Una dominada por el hermano del rey, Luis, el duque de Orleans, y la otra por Juan sin Miedo, duque de Borgoña, el hijo de Felipe el Atrevido. Y estas pugnas van a llegar a su punto culminante en el año 1407, cuando efectivamente la facción de los borgoñones va a asesinar al duque de Orleans. Esto va a desatar el conflicto conocido como la Guerra Civil entre Armagnacs y Bourguignons, que son las 2 facciones que representan estos 2 grupos. En este contexto desastroso se va a producir encima el ascenso de Enrique V al trono de Inglaterra en el año 1413. Y en el 1415 Enrique V va a lanzar una nueva invasión sobre Francia. Y ese mismo año, en octubre, en la batalla de Azincourt, los arqueros ingleses nuevamente van a destrozar a la caballería feudal francesa, con el agravante que durante la batalla los prisioneros que habían sido tomados, entre ellos varios de los nobles más importantes de Francia, ante el temor de Enrique V de que estos prisioneros puedan ser liberados durante la batalla, va a ordenar su masacre, y van a ser ejecutados de las formas más horrorosas que han contado testigos presenciales por esa época. Algunos van a ser quemados vivos, encerrados en un granero y quemados vivos. Otros van a ser destrozada su cabeza a golpes de masa de hierro de combate. Otros van a ser acuchillados en el rostro. En fin, luego de la batalla incluso Enrique V ordenó degollar a todos los heridos y supervivientes franceses del bando contrario. Entre 1418 y 19 se va a producir el asedio y toma de la ciudad de Rouen, la capital de Normandía, y de hecho en este asedio de esta ciudad tan importante que tenía unos 70.000 habitantes, van a morir aproximadamente la mitad
de la población civil, unos 35.000, entre ellos prácticamente todas las mujeres, ancianos, mujeres embarazadas sobre todo, y niños. Para agosto de 1419, las tropas inglesas ya están a las puertas de París. En este contexto desesperado, se va a producir encima el asesinato del duque de Borgoña, de Juan Sin Miedo, lo cual va a ocasionar que los borgoñones a partir de aquí se van a aliar con los ingleses. La situación ya es totalmente desesperada para los franceses y Carlos VI se ve obligado en 1420 a sellar el Tratado de Troyes. Este tratado, uno de los más ignominiosos de la historia de Francia, implica que Carlos VI va a desheredar a su hijo, el Delfín, futuro Carlos VII, y en su lugar le da la mano de su hija, Catalina de Valois, a Enrique V, que va a reinar, a la muerte de Carlos VI, según el tratado, como rey consorte de Francia. En caso de morir Enrique V antes que Carlos VI, el trono pasaría, a la muerte de Carlos VI, al eventual hijo que pudieran tener Enrique V y Catalina de Valois. Bueno, concretamente, en 1422, 2 años después del Tratado de Troyes, van a morir tanto Enrique V como Carlos VI. Pero Enrique V va a morir 2 meses antes, a los 35 años, mientras que Carlos VI va a morir 2 meses después, a los 54 años. Con lo cual, el trono va a pasar al hijo que efectivamente Enrique V y Catalina de Valois tuvieron, que fue Enrique VI de Inglaterra. A la muerte de su padre y su abuelo, un bebé de pocos meses, porque había nacido en diciembre de 1421. Pero para muchos franceses, el Tratado de Troyes era inválido, porque había sido sellado cuando Carlos VI se encontraba bajo el imperio de la locura. Por eso, luego de la firma del tratado, más bien digamos de que se sellara el tratado, porque en esa época no se firmaba, sino que se sellaba, Carlos VII, el futuro Carlos VII, el Delfín Carlos, se va a proclamar regente y a la muerte de su padre va a ser proclamado rey, pero un rey aún no coronado. Y fíjense, con sus momentos de peor crisis, cuando Francia parece tocar fondo, siempre aparece un personaje excepcional, un personaje providencial que va a cambiar las cosas radicalmente. Y justamente en este momento en que estamos hablando, cuando Francia se encuentra ocupada en las 2/3 partes de su territorio por potencias hostiles, por los ingleses en el norte y el oeste y por los borgoñones en todo el este, Francia va a producir la personalidad que yo creo es posiblemente la más inusual de la historia de Occidente. Nos referimos obviamente a Juana de Arco. Juana va a nacer en 1412, según la tradición el 6 de enero, en la aldea de Domremy, que queda en la Lorena actualmente, y que en esa época quedaba en lo que eran los territorios del Ducado de Bar. Ahora, tanto el Ducado de Lorena, que ya existía por cierto, como el enclave del Ducado de Bar, eran territorios imperiales, pero los duques de Bar, concretamente, eran leales al rey de Francia. De hecho, el duque que reinaba en la época en que nace Juana, en 1412, va a morir 3 años después en la batalla de Azincourt, peleando por Francia. Y también los duques de Lorena, en esa época, eran leales, estaban aliados, digamos, con el rey de Francia. Digamos que sobre Juana de Arco se ha dicho muchas cosas, y acá no me voy a detener mucho a hablar de ella porque básicamente nosotros venimos a hablar de las monedas, pero ya que vamos a hablar de las monedas de la época de Juana de Arco, podemos comentar algunas cosas sobre esta personalidad que, como les digo, es muy interesante. En realidad se ha dicho que Juana de Arco era una pastora analfabeta, humilde, etc. Bueno, todo esto es bastante falso en realidad. Si bien obviamente Juana de Arco era campesina, y de hecho, como todas las mujeres campesinas, era analfabeta, por supuesto. Sin embargo, era un personaje que podríamos decir de clase media, porque su papá, por ejemplo, tenía unas 30 acres de tierra propia, o sea, un caso raro en la Francia medieval, porque la mayoría de los siervos no eran propietarios, digamos, y además sabía leer y escribir, de manera que operaba un poco como si fuera el burgomaestre o el intendente, digamos, para decirlo en términos modernos, de esa aldea, Domremy, que hoy en día se llama Domremy-la-Pucelle, Domremy de la doncella,
en honor a Juana de Arco. Es una aldea muy pequeñita, tiene 140 habitantes, creo, una cosa así aún hoy en día. Bueno, poco probable que haya sido pastora, si bien es probable que haya guardado o haya acompañado a los pastores a guardar el rebaño de la aldea en algún momento en su niñez, pero meramente ocasional, digamos. Como sea, cuando Juana entra en la adolescencia, empieza a oír voces místicas, que son las voces del Arcángel San Miguel, de Santa Catalina y de Santa Margarita, como se van a identificar en un momento estas voces, que le manifiestan que tiene que ir a ver a Carlos VII, al rey, para transmitirle un mensaje profético de liberación de Francia. Y estas voces se hacen cada vez más insistentes cuando empieza el asedio inglés a la ciudad de Orleans, que era la segunda ciudad más importante de Francia y, por cierto, era la ciudad más importante que aún era leal a Carlos VII. Bueno, de esta manera, Juana va a llegar hasta el duque de Lorena, que estaba enfermo, y que le habían hablado de esta chica campesina que tenía dotes especialmente místicas. Y si bien Juana, le va a plantear que tiene que dejar a su amante, etcétera, para curarse, y el duque no lo va a hacer, pero le va a facilitar un salvoconducto para ir a ver, como les digo, a Carlos VII, al castillo de Chinon, del cual yo ya les hablé, que era el punto en el cual él resistía todavía el avance de los ingleses. Bueno, cuenta la anécdota que Juana fue con este salvoconducto, entró en Francia, como decía ella, porque en realidad ella no venía de Francia, venía de un territorio externo, ¿sí? Pero de una aldea que era una especie de enclave donde se hablaba francés. O sea, su lengua era francés. Y concretamente, la anécdota cuenta que Carlos VII, para probarla, se va a revestir con ropas comunes y se va a mezclar con el resto de la corte, pero Juana va a ir directamente a él y le va a augurar 4 cosas, que se van a cumplir 3 de ellas en vida de ambos, o sea, de Juana y de Carlos VII, que son la liberación de Orleans, la ruptura del cerco inglés sobre Orleans, la liberación de París, la liberación del duque de Orleans, que era el principal cautivo, que de hecho ya vamos a ver en la clase que viene que estuvo 25 años cautivo de los ingleses, y finalmente la coronación de Carlos VII en la Catedral de Reims, que en ese momento también estaba bajo ocupación hostil. Bueno, como les digo, estas cuatro predicciones de esta mística profetisa se van a cumplir, y Juana va a tener una participación protagónica en este hecho, porque va a ser la inspiración que va a conducir a las fuerzas francesas en la liberación nacional. De hecho, sabemos que por su inspiración mística y por la fe que tenían tanto los soldados y los combatientes franceses como los propios comandantes de los ejércitos franceses, ella era muchas veces la que tomaba las decisiones de ataque, etc. Bueno, concretamente, Juana va a realizar el primer hecho glorioso y famoso por el cual se la recuerda como la Pucelle d'Orléans, la doncella de Orleans, va a ser la liberación del cerco de Orleans, ¿no? Luego, en una campaña fulgurante, donde va a derrotar a los ingleses en 5 batallas, la más notable de ellas, la batalla de Patay, en el 17 de junio de 1429, en el cual la carga de la caballería francesa es imparable, y básicamente es destruido uno de los principales ejércitos ingleses todavía operando en la zona del Loire. A esto va a seguir la caída de Reims, donde justamente el 17 de julio de 1429, Carlos, ante la presencia de esta profetisa de Juana, va a ser coronado rey de Francia. Las acciones bélicas de Juana van a continuar hasta que finalmente, durante el asedio de Compiègne, va a caer prisionera de los borgoñones, que la van a vender por 10.000 libras de oro turonesas a los ingleses, que un año después, en mayo de 1431, la van a condenar en un proceso eclesiástico por herejía y por brujería, porque justamente los ingleses consideraban que ella era posiblemente una hechicera, la única forma en que pudo hacer resurgir militarmente a los franceses, que era una cosa prácticamente inexplicable. Piensen que
En la época en que aparece Juana de Arco, el ejército inglés tenía una reputación de absolutamente invencible. Por otro lado, tenían además la legitimidad del Tratado de Troyes, que había nombrado a Enrique VI como rey legítimo de Francia, Enrique VI de Inglaterra. Había una sensación generalizada entre los franceses de abatimiento y de resignación, ¿no? Y además los ingleses controlaban París todavía. Y por otro lado, encima estaban aliados con el duque de Borgoña. Con lo cual, digamos, la aparición de Juana de Arco, que liderando contingentes mucho menores que los contingentes ingleses en las batallas, básicamente arrasaba a las fuerzas inglesas. Bueno, como les digo, lamentablemente Juana de Arco va a ser condenada como hereje y como bruja, y va a ser quemada viva en Rouen, en mayo de 1431. Sin embargo, ya la ola que ha levantado esta mística, digamos, en las fuerzas francesas ya no se va a poder frenar. Una a una van a ir cayendo las ciudades. En 1435, por el Tratado de Arras, los borgoñones hacen las paces con los franceses. Carlos VII va a convalidar los territorios que por entonces controlaban, se los va a otorgar a Felipe el Bueno de Borgoña, sin necesidad de homenaje en vida de él, sí, para sus sucesores, y finalmente, en 1449, se produce la reconquista de toda Normandía con la caída de Rouen. Ciertamente, Carlos VII lo primero que va a hacer iniciar, cuando reconquista la ciudad, iniciar el proceso de revisión de la condena de herejía a Juana de Arco. Bueno, entre 1451 y 1453 los franceses incluso van a llegar a expulsar definitivamente a los ingleses de la propia Guyena, del ducado de Aquitania, que nunca habían perdido los ingleses hasta entonces. Y solamente va a quedar Calais, que recién van a recuperar los franceses en 1558. Pero fíjense, Carlos VII, en 1453, cuando concretamente termina la Guerra de los 100 años, va a legar una Francia ciertamente empobrecida y arrasada por la guerra, pero reunificada y libre de intervenciones extranjeras. Y por cierto, además va a legar un ejército profesional sumamente fogueado, luego de más de 100 años de guerras, un ejército profesional que por la ordenanza de Orleans del año 1439, en que se introduce un impuesto directo para mantener ese ejército, que es la taille, va a ser el primer ejército profesional de Europa. En cuanto a Juana de Arco, para cerrar un poco este relato, Orleans, la ciudad que ella liberó, va a recordarla como su heroína particular, porque más allá de que Juana es la santa patrona de Francia, para Orleans tiene una importancia descomunal, digamos, al punto que los ciudadanos de Orleans, por una suscripción pública, le van a regalar una mansión, una casa en Orleans, a su padre, a su madre y a sus hermanos, para que sean ciudadanos de Orleans. Y si bien hay otras ciudades, como por ejemplo Rouen, la ciudad de su martirio, Compiègne, donde ella fue capturada por los borgoñones, que celebran fiestas juaninas, en las cuales una chica, una adolescente, es vestida con armadura y paseada por la ciudad. Es en Orleans donde hace 590 años, todos los años, se elige a una chica para representar a Juana de Arco. Y esa chica recibe el agradecimiento de la ciudad, ¿no? En cuanto a Carlos VII, él va a darle el máximo honor que jamás una mujer tuvo en Francia, y más una campesina, que es el título de nobleza para ella y todos sus descendientes, que son la familia d'Arc de Lis, de Arco de Lis, al punto que es tan excepcional que hasta que se abolió la monarquía francesa, era un título de nobleza que en la machista Francia de la ley sálica era el único caso en que se transfería por vía materna. O sea que las mujeres podían transferir la nobleza, cosa que no existe en ningún otro caso en el sistema nobiliario francés. Así, Carlos VII, que va a morir en 1461, como les digo, legando una Francia libre, unificada, con un ejército profesional,
va a ser recordado con el apodo de El Victorioso, pero también por Juana de Arco y por otro personaje que vamos a comentar cuando hablemos de las monedas, el bien servido, le bien servi. Bueno, digamos antes que nada que las acuñaciones a nombre y con el estilo y en las mismas denominaciones de Carlos V van a continuar hasta el año 1385. O sea, hasta 1385 no va a haber ningún cambio en las monedas. Van a seguir a nombre de Carlos, simplemente, que sería Carlos V, con la misma tipología, con la misma metrología, o sea, no va a haber cambios en la metrología, no va a haber mutaciones en las monedas. Y recién, en 1385, van a empezar propiamente las acuñaciones a nombre de Carlos VI con la introducción, sí, de una mutación monetaria, que va a ser básicamente el abandono del gros de plata y la introducción de monedas nuevamente de vellón grueso como única moneda de plata, entre comillas. Monedas de argent affaibli, de moneda de plata debilitada o plata reducida. 4 años después del inicio de las acuñaciones de Carlos VI, se va a producir la introducción de un sistema muy interesante que va a permitir designar las secas. Este sistema está muy a tono con el clima de la época. Es muy masónico, podríamos decir, en el sentido de que, básicamente, bueno, dijimos que los monederos, como toda corporación de artesanos, estaban agremiados en una corporación, que ese es el origen justamente de la masonería. Y este sistema de marcación por puntos secretos va a ser una forma de designar los talleres monetarios, o sea, las distintas secas. Este sistema simplemente se basa en agregar un puntito debajo de alguna letra computada o contada a partir de la primera letra luego de la marca inicial. ¿Sí? O sea que van a encontrar que debajo, por ejemplo, de la primera letra en anverso y repitiéndose en reverso, hay un puntito. Y esto es la marca de un taller, que en este caso es Crémieux. Así, usando las 21 letras que suele tener la inscripción, se pueden marcar 21 secas diferentes. ¿Sí? Pero además, dentro de las áreas de soberanía, por ejemplo, de los duques de Borgoña, qué sé yo, tienen sus propias marcaciones. Pasando a las acuñaciones, en oro se va a introducir el écu, que es conocido así por el escudo coronado de Francia en anverso, y que lleva una cruz flordelizada y ornada en reverso, y que más adelante se va a convertir en la moneda de oro francesa por excelencia. Inicialmente, bajo Carlos VI, se acuña con 4,08 gramos de oro 24 quilates y tiene un valor de 22 sueldos y medio, lo que marca el abandono del buen criterio que había imperado hasta ahora de equivalencia entre la unidad de oro y la libra de cuenta. El mismo año 1385, en que se inician las acuñaciones, marca, como les dije, el abandono del gros de plata fina y su sustitución por un blanc, es decir, una moneda de vellón blanco o plata baja, conocido en este caso como el blanc guénard, que va a tener un valor de 10 deniers tournois y su mitad más rara, el petit blanc, de 5 deniers tournois. Aclaremos que por lo general, en las acuñaciones francesas de la Baja Edad Media, el término gros se aplica a las monedas con un valor facial de 12 deniers tournois o superior. Obviamente por influencia del gros tournois, que era una moneda de inicialmente 12 deniers tournois y luego, por lo general, de 15. ¿Sí? Mientras que el término blanc, que en realidad deriva de denier blanc, denario blanco, se aplica a las monedas con valor inferior a 12. O sea, por lo general, 10, 8, 7,5, 5, etc. Pero superior, obviamente, a la moneda de vellón negro, que es, o la moneda negra, que serían los double tournois, double parisis, parisis, tournois y sus medios. Inicialmente, el guénard viene en plata de 6 deniers argent le roi, pero su peso y contenido va a ir cayendo en 6 emisiones sucesivas con sus respectivas devaluaciones. Entre 1385 y 1413 se va a pasar del pie 24 al pie 32.
Ese último año va a haber una mejora relativa al pie 29, cuando se acuña el Gros Oli o Gros Sus, una moneda de 3,75 gramos en 9 deniers argent le roi, o sea 718 milésimas, por valor de 20 deniers tournois. Pero en 1417, luego del desastre de Azincourt, comienza el derrumbe. Mientras el écu se va a reemplazar por el mouton d'or, el cordero de oro, en peso e incluso fino, cada vez menores, el guénard es reducido a 4 deniers argent le roi de fino y se introduce una moneda del doble de ese valor, el Gros Oli, también conocido o más popularmente conocido como floret, de peso similar e inicialmente con el doble de contenido de plata, o sea, plata de 8 deniers argent le roi, 638 o 634 milésimas, según como lo midamos. Pero que en 7 emisiones de evaluaciones sucesivas, que aceleran la inflación, va a caer a tan solo 3 dineros 8 granos, o sea, unas 266 milésimas. También por esta época, el señorazgo alcanza la fabulosa suma de 4 libras turonesas por marco de plata, cuando en 1385 era de apenas unos sueldos. El pie cae inicialmente a 60, llegando a 120 en las secas controladas por el Delfín Regente, poco antes del Tratado de Troyes, lo que implica que una moneda teórica de valor facial similar al Gros Tournois de plata fina contendría solamente una décima parte del metal precioso por esta época. Los ingleses, que en las secas bajo su control aún mantienen el pie sexagésimo, se quejan, pero luego deben empezar a acompañar las devaluaciones, llegando al pie 96, pie 96, en enero de 1420. Pero para entonces, en las secas controladas por el Delfín, se alcanza el pie 196 y el 216 en diciembre de 1421. Y de hecho va a caer todavía más. La libra de plata alcanza a valer 90 libras, una auténtica hiperinflación, un fenómeno casi desconocido en la Edad Media occidental. La moneda de vellón negro, dobles y deniers, parisis y tournois, ya no se acuña en las zonas controladas por el Delfín, pero en contraste, en los territorios bajo control de los ingleses y en los que aún controla Carlos VI, se intenta detener la inflación acuñando solo moneda menuda. En 1421, Carlos VI va a introducir una moneda de oro mejor, el saludo, conocido así por tener la imagen de la Anunciación de la Virgen María, mientras que en lugar de producir moneda blanca, va a acuñar solamente en vellón el niqué, por valor de 2 deniers tournois, y el petit tournois, ambos en vellón de 1,5 deniers argent le roi, devaluando por decreto toda la moneda gruesa espuria. Muertos Enrique V y Carlos VI en 1422, Carlos VII va a introducir los pasos necesarios para restaurar el crédito en sus monedas. De la misma manera que Carlos VII contó con la ayuda de esta mística, de esta joven visionaria, Juana de Arco en lo militar, en los asuntos monetarios va a contar con la asistencia, el consejo de otro personaje excepcional que va a producir Francia en este periodo. Jacques Coeur nació en Bourges en 1395, el hijo de una familia de mercaderes, y se va a convertir en uno de los banqueros más poderosos de Europa, sin duda el más poderoso de Francia, al punto que se lo considera en buena medida como el padre del capitalismo moderno en Francia. Desde los tiempos en que Carlos VII va a hacer de Bourges su capital provisoria hasta la reconquista de París, Jacques Coeur va a ser su monedero en Bourges, más tarde va a ser su maître de monnaie en París y finalmente una especie de auténtico ministro de finanzas de Carlos VII. La misma fuente de la fortuna de Jacques Coeur se va a originar justamente en el comercio de metales preciosos, sobre todo en la exportación de plata que Coeur va a obtener de las regiones mineras de la Touraine y del Lyonnais, y la importación de oro, sobre todo a, obviamente, Egipto y en general a todo Medio Oriente, donde la ratio, la relación entre oro y plata, era favorable para la importación de oro desde esas regiones y la exportación de plata hacia esas regiones. Y así, las acuñaciones de Carlos VII se pueden dividir en dos grandes, digamos, periodos. El periodo inicial, digamos, que es el anterior a las reformas monetarias que van a introducirse en buena medida por asesoramiento de Jacques Coeur,
hasta 1435, y el periodo posterior a la reforma de 1436, en la cual se va a atender a una estabilización del valor de la moneda. Las acuñaciones del primer periodo van a incluir varios tipos de monedas de oro, entre ellos el écu à la couronne o écu vieux, como va a ser conocido más tarde, el escudo viejo, que es básicamente una nueva versión del écu de oro de su padre, Carlos VI, que tenía unos 4.03 gramos y que se va a emitir en 7 emisiones sucesivas con cierta reducción del peso. La otra moneda, el Royal d'Or, también reintroducido a partir de los tipos anteriores, se va a empezar a acuñar en 1429 y se va a emitir en 8 emisiones sucesivas. Otras monedas raras del primer periodo en oro incluyen el Franc Cheval, el Mouton d'Or y, muy al comienzo del reinado, el Salut d'Or. Si bien estas monedas, como les digo, son muy raras. En cuanto a las especies de moneda blanca del primer periodo, son mayormente locales, como la plaque, versión del plaque flamenco, o bien son emitidas con fines específicos, como por ejemplo pagar a las agentes de armas y a los arqueros. Es el caso de la Blanc au Cas, también conocida como Blanc aux Gendarmes. Pero en 1435 se sella la paz por el Tratado de Arras con los duques de Borgoña, lo que permite sanear finalmente la moneda el año siguiente. En oro se va a introducir una nueva versión del écu, conocido ahora como écu neuf, que va a correr por un valor de 27 sueldos y 6 dineros, ahora con 3,47 gramos de oro, 23 quilates y 1 octavo, que a partir de acá va a mantener su peso y fino, aunque con reajustes en su valor facial, según va a ir devaluando la moneda de cuenta más adelante. Y se va a convertir en la moneda de oro emblemática del Reino de Francia hasta la Edad Moderna. En vellón blanco, en plata de 5 deniers Argent-le-Roi, se va a introducir el Blanc au Coronel, el blanco de las coronitas, por un valor de 10 deniers tournois, y su mitad, el Petit Blanc. A partir de este momento, la moneda negra se reduce prácticamente siempre al doble tornés y al tornés. En 1447 se agrega un Gros du Roi, en plata de 11 deniers 15 grammes, o sea, 927 milésimas, que va a correr por 30 deniers tournois. En suma, con la reforma impulsada por Carlos VII y su ministro Jacques Coeur en 1436, se va a retornar un razonable pie 32. Y del mismo modo que Juana de Arco va a ser la primera campesina francesa ennoblecida por Carlos VII, Jacques Coeur va a ser uno de los primeros burgueses que por sus servicios a la corona va a ser ennoblecido también, adoptando un escudo de armas parlante, porque cœur en francés significa corazón, y de hecho va a adoptar también una divisa. Au cœur valiant, rien imposible. Nada es imposible para los corazones valientes. Lamentablemente, Jacques Coeur va a caer en desgracia en buena medida por una conspiración urdida por muchos de sus deudores, por cierto, que incluso van a alentar al rey Carlos VII a reunir una comisión de notables, entre comillas, para juzgarlo y condenarlo bajo diversas acusaciones fraudulentas. Haber participado en el envenenamiento del amante del rey, Agnès Sorel, haber vendido armas a los infieles. Recordemos que Jacques Coeur tenía constante trato, por cierto, con los musulmanes por su actividad comercial. Y finalmente, el 29 de mayo de 1453, el mismo día de la caída de Constantinopla y la fecha que se toma como la fecha clave del fin de la Edad Media, va a producirse la caída de Jacques Coeur. Va a ser condenado a muerte. Sin embargo, arrodillado, encendiendo una antorcha, va a pedir una conmutación de la pena y se le va a conmutar por cadena perpetua. Bueno, Jacques Coeur va a lograr escapar de su prisión. Había mucha gente que le debía favores y sobre todo la iglesia, a la cual él había ayudado enormemente en sus tiempos de prosperidad. Y esto iba desde los abades de los conventos de toda Francia hasta el propio Papa. De manera que, en una aventura increíble, este hombre, cuyo lema, como les recuerdo, era «Para los corazones valientes, nada es imposible», va a atravesar todo el reino de Francia refugiándose en distintos conventos, etc.
y distintas iglesias hasta llegar a su amigo el Papa. Y respondiendo a un pedido del Papa, va a tomar el cargo de almirante general y capitán general del ejército papal y va a lanzar una cruzada en apoyo a los cristianos en Oriente, que luego de la caída de Constantinopla estaban obviamente retrocediendo, y va a morir justamente heroicamente en defensa de la cristiandad 3 años después, en 1456, en la remota isla de Quío, actualmente en Grecia. Francia lo ha recordado múltiples veces con estatuas, en sellos postales e incluso en el dinero, como lo muestra este billete, que dinero que Jacques Coeur, por cierto, sabía manejar muy bien. Bueno, pasamos ahora a las acuñaciones de Carlos VI, Carlos el Loco, 1380-1422, y vamos a ver primero la que es obviamente su moneda más común, y de hecho es una de las monedas, probablemente es la moneda de vellón grande medieval francesa más común de todas, que es el Blanc Guenard, introducido en 1385, cuando justamente Carlos empieza a introducir las especies de argent affaibli, de plata de pureza reducida, en realidad prácticamente vellón. Concretamente, esta, que es la primera que les voy a mostrar de este tipo, con la titulatura real y el escudo, que es el típico anverso del Blanc Guenard. Esta no tiene marcas de ningún tipo y es atribuida a la segunda emisión todavía de la Seca de París. En esta época no lleva marcas. Y en el reverso, la leyenda religiosa con una cruz potenzada, cantonada de 2 coronas y 2 lices. Pasando a otro ejemplar de la misma moneda, Blanc Guenard. Este es un ejemplar que corresponde a la 4ª emisión, y esta moneda sí tiene un circulito, un anillito concretamente, debajo de la palabra Rex, al final de la leyenda, ¿sí? Más o menos a lo que serían las 10 horas del cuadrante en anverso. Y obviamente esta marca se repite en reverso debajo de la I de Benedictu. Sería el anillo en la posición 16. Contando las letras, llegamos a la posición 16. Así que, si nos fijamos en el catálogo, significa que esta moneda fue acuñada en el taller o en la Seca de Tournai, actualmente en Bélgica. Y finalmente pasamos a una de las monedas, si bien no tan común como el Blanc Guenard, sí muy popular, muy famosa. Una moneda que tenía un enorme valor fiduciario, que realmente no estaba representado por el contenido metálico que era la Florette, que valía 20 deniers tournois. Y acá la tienen. Este sí es un muy lindo ejemplar, por cierto. Fíjense, obviamente recibía su nombre de las flores de lis, las 3 flores de lis que aparecen coronadas en el anverso. El reverso tiene una cruz flordelisada, una linda moneda grande, por cierto, pero ciertamente no es una moneda de plata fina, ni mucho menos. Una cruz flordelisada cantonada de 2 coronas, leyenda religiosa, por supuesto, en reverso, ¿no? Esta moneda también está acuñada en la Monnaie de Paris, en la Seca de París, y la marca de inicial es la llamada Point Creux, bajo la crucecita inicial, que es esa especie de anillito que se ve debajo de la cruz inicial. Esa sería la marca de la Seca de París, o sea, el anillito debajo en posición 0, porque más escasa que el Blanc Guenard es el medio Blanc Guenard, también conocido como Petit Blanc, pequeño blanco,
sería, ¿no? Que es un blanc-grenat en miniatura, solo que en lugar de estar la cruz en reverso cantonada de coronas y dos lises, está cantonada de una corona y una lis. Y esta pieza tiene point cinquième, o sea, punto en la quinta posición, así que es del taller de Toulouse, en el sur. Finalmente, una moneda nada común y que por cierto a mí me gusta mucho, que es el niqué, que era una moneda que tenía un valor similar al double tournois, o sea, al doble denier tournois, corría por 2 denier tournois. Fíjense, en el anverso tienen Carolus Rex Francorum con la lis coronada, y en el reverso una cruz sencilla, con la inscripción Duplex Turonis Franquie, doble tornés de Francia. Finalmente, compañera de esa, el denier tournois, que siempre esta denominación va a tener 2 lises, mientras que el doble tournois generalmente tiene 3 lises, para distinguirlo. Este es el denier tournois normal, pero existe un denier tournois compañero del niqué que tiene una sola lis. Bueno, pasando a las monedas de Carlos VII, Carlos el Charles le Victorieux. Este es uno de los blancs más comunes de su reinado, que de hecho va a ser introducido por Carlos VII y va a continuar siendo acuñado también bajo sus sucesores inmediatos, que es el blanc au coronel, el blanco de las coronitas, podemos decir, porque si se fijan, en torno al escudo tiene 3 coronitas. Es una moneda que con la marca secreta point septième, un puntito debajo de la séptima letra en anverso y reverso, que esto marca que es de la ceca de Angers, la antigua capital del condado de Anjou, y corresponde a la cuarta misión, y eso lo sabemos porque tiene mulets, estrellitas, dividiendo cada palabra de la leyenda. ¿Lo ven? Ahí se ve bien una. En el reverso también, bueno, fíjense, nome, estrellita, dividiendo la leyenda. Esto marca que es de la cuarta misión. Y siempre en este tipo, en esta denominación, que varía 10 denier tournois, tienen la cruz potenzada dentro de un cuadrilobo o cuadrifolio, cantonada de 2 coronitas y 2 lises.